favor de acompañarnos desde temprano aquí en el chat y siempre desde luego por interesados en obtener sus calificadas opiniones al respecto sobre lo que está sucediendo a nivel mundial con esta pandemia ya del COVID y los últimos acontecimientos, no solo en México, sino en el mundo. Mi doc, de entrada, ¿qué te parece? Yo creo que la OMS, humildemente creo que se tardó, ¿no? Ya hemos hablado de las consideraciones también políticas que motivan a económicas que también pues prevalecen en la Organización Mundial de la Salud. Ayer hace este anuncio, después viene Trump y le da un empujoncito a los mercados para abajo, la incertidumbre, las dudas aquí en México sobre el manejo que se está dando a la situación. En fin, es una mengambrea de opiniones que son más complicadas que la propia situación en sí, mi doc. ¿Cómo estás? Buenos días. Así es, buenos días, buenos días. Pues mira, yo de lo que les puedo platicar es de cuestiones de salud y de salud pública, de cuestiones económicas, de esto de la bolsa. Yo tengo lo mismo de idea que de la construcción de cohetes espaciales, o sea, nada. Entonces, yo les puedo platicar esto de la salud. Respecto a lo de la Organización Mundial de la Salud y la declaración de pandemia, mira, ellos ya sabían que iba a ser una pandemia, porque esto, aun cuando a la opinión pública le va sorprendiendo cada día que van llegando noticias respecto al comportamiento de la epidemia, ahora pandemia, hay curvas en las cuales hay unos rangos predictivos bastante claros en los cuales ya se sabe qué es lo que se va a ir presentando. Probablemente ellos ya sabían que iba a ser una pandemia, probablemente había una diferencia de 4 o 5 días en cuanto a la fecha en la que se iba a declarar, pero ellos ya sabían. Ahora, lo que sucede es que ellos no pueden decir esto va a ser una pandemia en tanto tiempo, porque hacer pronóstico en salud pública tiene repercusiones de ansiedad, estrés, pánico social y todo esto que no conviene hacerlo. Hay que ir notificando a la gente cómo se van presentando las cosas, pero hay que saber qué se van a hacer. Yo me acuerdo que cuando se empezaron a hacer las conferencias en México respecto a esto del caso del COVID-19, que ni se llamaba así, ¿se acuerdan que se llamaba el coronavirus Wuhan al principio, Wuhan 19? Dijeron que para qué hacían una conferencia diaria si de verdad no era tan grave, ¿no? Y he visto que hay personas que creen que ya hay gente muerta, pero la están escondiendo y cosas así. Entonces, yo ya, como te lo comentaba antes de entrar al aire, yo ya no me meto a las redes sociales porque hay un flujo de ignorancia y de cuestiones que ya me cansé de estar aclarando y de estar contestando cosas que la verdad son sin sentido. Eso es respecto a la declaración de la pandemia. Ya sabíamos que iba a ser una pandemia, ya sabemos cuántos casos, ya sabemos que el 70% de la población se va a infectar, como lo dijo ayer Angela Merkel. Eso ya lo sabemos. El 70% de las personas de México van a estar infectadas, pero no se van a enfermar. Solamente de ese 70% de personas que se infectan, el 80% van a tener una enfermedad leve que muy probablemente ni siquiera van a enterarse que la tuvieron. Les va a dar una gripita menor y van a pasar porque son población sanas y factores de riesgo. El 15% de ese 80% de personas que se infectaron van a tener una enfermedad leve, van a tener que tomar medicamentos, estar en su casa, guardar reposo. Y el 5% de las personas que se infectan van a requerir estar en el hospital. Entonces ustedes hagan sus números. Si México es un país de 125 millones de habitantes, el 80% son más o menos 96 millones de personas se van a infectar. Ese es su universo total de infectados. De esos, el 80%, es decir, unos 74, 75 millones probablemente, van a tener una enfermedad que tal vez ni se den cuenta. El resto el 15%, es decir, más o menos como 9 millones y tanto, algo así, casi 10 millones, van a tener una enfermedad que va a necesitar tomar acetaminofén, estar en su casa, en fin. Y el otro 5% de las personas van a tener que hacer uso de
de los hospitales, que son 4 millones más o menos de personas las que van a tener que estar en un hospital por algunos días, y de ahí ya hay otros porcentajes más desglosados de qué porcentaje de personas son las que se complican, en fin, si son mayores de 60 años con enfermedades crónicas, menores de 5 años, niños que no se hayan vacunado, porque al tener una distracción inmunológica se pueden infectar de otras enfermedades que son prevenibles con vacunas, en fin, vamos a empezar a ver cómo esta población muy pequeña va a poder estar en crisis, pero eso ya lo sabemos, ya sabemos que el pico más grave en México va a llegar a finales de marzo, y ya lo sabemos que el mayor número de casos se van a reportar a finales de marzo, entonces se puede ir preparando la gente, ¿cómo? Pues cuidando su estado de salud, comiendo bien, descansando bien, cuidado de enfermedades crónicas, no fumando, tratando de tomar la menor cantidad de alcohol, recuerden es 1 onza al día, ahorita no tiene ningún sentido evitar conglomeraciones. Yo escuchaba lo que decías de las restricciones al momento de llegada, déjame explicarte por qué estadísticamente ya está estudiado que el tamizaje de llegada no sirve cuando llega un avión. El que sirve es el tamizaje de salida, es decir, cuando la persona se va a subir a un avión que viene de una zona de riesgo, se le tiene que hacer tamizaje a los pacientes que se van a los pasajeros que se van subiendo al avión. ¿Por qué? Porque si hay una persona infectada de una enfermedad viral contagiosa y se sube al avión, por lo menos 8 personas alrededor de esa persona se van a infectar. Cuando lleguen al puerto de llegada, va a decir, ¿sabe qué? Sí, yo tengo síntomas y tengo un poco de fiebre. Bueno, usted se regresa, pero ya se bajaron 8 personas que él contaminó durante el vuelo. Y si es un vuelo de Europa, pues la interacción y la convivencia, y esto incluye a la tripulación, por eso es que los cruceros estos los detuvieron fuera del puerto y no los dejaron bajar hasta que no le hicieron un tamizaje a todas las personas. Entonces, el tamizaje de salida de un avión es el que sirve, no el tamizaje de llegada, porque va a ser imposible que tú contengas. Lo que tendrías que hacer es que si identificas que una persona está infectada en ese avión, tendrías que poner en cuarentena a todos los que vienen en el avión y a la tripulación, y eso sería económicamente o epidemiológicamente inviable, no tiene sentido hacerlo. Entonces, es por eso que se tienen que firmar acuerdos o llegar a acuerdos entre las autoridades de salud de los países para que los países en los cuales hay un comportamiento explosivo, y se los dije hace 3 semanas, cuando llegó el primer y segundo caso de Italia, les dije, el crecimiento en Italia va a ser explosivo igual que en España, porque no son países que tengan una estructura de salud pública como la tiene México, no estaban preparados como ya tenían los mapas en México. México tiene que estar muy orgulloso. La medida que se tomó ayer aquí en Estados Unidos de restringir los vuelos de Europa o de cerrarlos, eso se podría haber hecho simplemente con un tamizaje en los puertos de salida para que vinieran a los Estados Unidos, porque la gente va a seguir llegando a Estados Unidos, la gente que necesita por cuestiones de negocio, por enfermedad o por lo que sea, que quieren venir a recibir atención médica a los Estados Unidos, pues van a viajar a algún punto cercano, van a viajar a Canadá o a México o a Sudamérica, o van a ir incluso a Sudáfrica, se van a ir, y de Sudáfrica van a venir y van a viajar a Estados Unidos. O sea, ellos se lo van a ingeniar para llegar. Es por eso que la mejor estrategia sería que está bien, vengan, pero vamos a poner unos filtros, vamos a poner unos tamizajes en los puertos de salida, y por eso les pedimos que lleguen 5 horas antes, ya no 2 horas antes, ya no 3, 5 horas antes, para poder hacer un filtro de salida eficiente, para que no se vaya a subir gente potencialmente enferma al avión, y finalmente si se suben y se transmite, como va a suceder, porque esto va a seguir creciendo hasta que se llegue a tener la fase final de una epidemia como esta, que es la inmunidad de rebaño, que es cuando la mayoría de las personas ya se enfermaron, ya tienen inmunidad para esa enfermedad, por lo tanto la mayoría de las personas ya no se van a enfermar, y por lo tanto los casos van a ir reduciendo de manera muy importante. Después de que se acabe, después de que se llegue al punto más alto, esto va a ir disminuyendo de manera importante hacia el punto en el cual ya casi nadie se va a infectar. Así es, doctor, es lo que decíamos, son fases por las que se tienen que atravesar. En algunos lugares
pues más difíciles o más complicadas que en otras, ¿no? Como lo que está sucediendo ahorita en Italia. No necesariamente se explicaba también desde el inicio o desde la confirmación del primer caso, no necesariamente se tiene que llegar a las 3 fases, pero es lo que ocurre, o podemos llegar a una fase y luego regresarnos a la primera y después estar entre una y otra. Son fases en las que se va desarrollando este contagio, que pues no se puede prever a ciencia cierta. Se pueden aplicar las medidas para mitigar o contener justamente la situación, pero de que se van a producir, ¿no? El inicio, el pico y el descenso, ¿no, doctor? Eso es inevitable, ¿no? Como lo dices tú, va a seguir habiendo casos importados. Los casos importados son los que llegan de otro lugar y al mismo tiempo se van a traslapar. Va a llegar un momento que es cuando ya crece mucho, va a seguir habiendo casos importados porque van a seguir llegando personas infectadas, pero ya va a haber casos de transmisión comunitaria, es decir, ya va a haber gente que se lo transmite en esa nación, ya no son solo los importados. Entonces se suman esas cantidades, va creciendo, pero así se va alcanzando los picos y luego ya se va bajando. Y el comportamiento de la infección va a ser así. La mayoría de los casos que se van a presentar van a ser leves, van a ser la mayoría, el 80-83% de los casos son leves. No pasa nada, la gente va a estar bien. Les va a dar una gripa que va a ser muy incómoda, con unas fiebres muy altas, probablemente similares a las de la influenza, pero nada más, y eso es algo que pasa en 3, 4 días, 5 días, y la gente va a estar muy bien, pero en ese momento esa persona ya creó inmunidad para el COVID-19, ya ese coronavirus no le puede dar otro coronavirus, porque recuerden que el coronavirus es la segunda causa más frecuente, los coronavirus son la segunda causa más frecuente de enfermedades virales de vías aéreas superiores. Entonces, coronavirus va a seguir habiendo, no específicamente, pero va a seguir habiendo. Y de nada sirve, aquí Adolfo me dice que el miedo puede salvar. No, el miedo causa taquicardia, el miedo causa disminución del sistema inmunológico y el miedo incrementa la posibilidad de que una persona se enferme y que esa enfermedad se vuelva más grave. Cuando una persona está enferma, tiene que estar bien informada de fuentes confiables de información, pero no con miedo, porque el miedo, la ansiedad y el estrés causan disminución del sistema inmunológico. Y es por eso que en sociedades grandes este tipo de enfermedades tienen picos un poco más altos y más breves, porque la mayoría de los casos se presentan de manera muy rápida. Ustedes siguen pasando en estas cápsulas que pasas internacionales, no me acuerdo cómo se llaman, de qué cadena son, pero pasas imágenes. Por ejemplo, ahorita pasaste unas imágenes de Italia y ves a la mayoría de la gente formada en el súper con sus cubrebocas. ¿Eso qué quiere decir? Que la gente no está informada, porque bien que mal en México, saca imágenes de México, saca imágenes de la marcha que hubo el domingo de las mujeres. ¿Quién llevaba máscara? Digo, nada más las mujeres esas que van disfrazadas de negro, pero la mayoría de la gente no va con máscara. Eso probablemente ustedes no lo ven porque están en México, pero eso es un ejemplo al mundo. En un momento en el cual el coronavirus está es un escándalo mundial, en México hay una manifestación, la gente que se manifiesta no lleva máscaras, sí guardaban su distancia, porque si no se tocaban tanto, pero dime de qué manera se incrementó el número de casos porque se manifestaron las mujeres. No se incrementaron. Esas son cuestiones ejemplares que México hace. México es un país brillante, la gente hace las cosas muy bien en México. El problema de México son otras cosas de las cuales no vamos a hablar hoy, pero probablemente ni se fijaron en eso, pero tú sacas una imagen en la cual se ven 20 personas en Italia en la cola del súper o afuera de un restaurante y 15 traen cubreboca. Eso es ignorancia. Ves una manifestación de 300,000, 500,000 o no sé cuántas mujeres hubo el domingo y no llevaban cubreboca. ¿Y quién se enfermó? Nadie. México es un país informado de gente inteligente. Eso es lo que marca la diferencia. Así es, doctor. Ahora, desafortunadamente, muchas de las medidas que aplican los gobiernos pues van a ser mucho más costosas
que la propia enfermedad, es lo que estábamos comentando ahorita. Va a ser, ahora sí que es peor el remedio que la enfermedad, por lo menos en este caso, ¿no, doctor? Porque estamos viendo todos los estropicios económicos que esto está causando definitivamente, y digo, puede ser que suene políticamente incorrecto decir que la cantidad de muertos es mínima en relación a otras tantas causas, enfermedades y situaciones que provocan mucho más muertes todos los días, ¿no, doctor? Todos los días. Así es como cuando hay un incendio en un centro comercial, en una discoteca, en un estadio. Cuando hubo los petardos, me acuerdo, todavía viví en la Ciudad de México, en la ciudad universitaria. En CEU, ajá. La mayoría de la gente que se murió en el túnel 19, que hasta luego hicieron una canción, creo, la mayoría de la gente que se murió pisoteada y aplastada por el pánico y la histeria de la gente. Entonces, eso está perfectamente demostrado, el pánico, el terror, consecuencia de una necesidad o de una urgencia, es cuando más personas se mueren. Entonces, hay que estar bien informados, están haciendo las cosas bien, báñense, lávense las manos, si se sienten un poco enfermos, no vayan a trabajar, si fueron expuestos a una persona que viene o estuvo en contacto con alguien enfermo, ustedes ya son un caso sospechoso, notifíquense a las autoridades de salud. Es inútil, absurdo y no sirve para nada hacerle prueba de coronavirus a toda la población. No, eso no funciona así. Hay población que es sospechosa y a esa población es a las que hay que hacerle pruebas. Entonces, es más, si a mí me viene a ver un muchacho de 25 años que no tiene ningún factor de riesgo y estuvo en contacto con alguien enfermo con el coronavirus, le digo, pues ¿sabes qué? Probablemente sí lo tienes, vete a tu casa, quédate encerrado de 7 a 10 días y no hagas nada. Si me llega un paciente de 65 años, diabético, fumador, con la presión alta, que tuvo neumonía en diciembre y me dice, ¿sabe qué? Mi tía acaba de llegar de Italia, tengo fiebre y a este señor sí le hago la prueba y muy probablemente lo mande al hospital. Entonces, hay criterios perfectamente bien definidos de cómo se tiene que manejar a las personas. Si no, pues nos vamos a volver locos de tantas ideas y de tanta información equivocada, ¿no? Entonces, y está bien que pregunten lo que tienen que hacer, la gente que tiene que hacer. Ustedes no tienen, la gente que no se dedica a la salud, no tienen ustedes por qué saber. Para eso estamos nosotros, para que nos pregunten. Busquen un médico en el cual le tengan confianza y esté bien informado y les diga, ¿no? Qué es lo que tienen que hacer, e infórmense. Yo no tengo ningún inconveniente estarme conectando con ustedes. Hoy me conecté muy temprano porque se me olvidó, pero aquí ya cambió el horario a partir del domingo. El domingo, sí. Aquí ya son casi las 10 de la mañana, igual que allá. Pero eso es muy importante. Y estoy viendo que Ana Rock, no voy a hacer ningún comentario de política. Yo sé que no quieres a tu presidente, pero el presidente, créeme que el presidente, si algo ha hecho bien, es no meterse en cuestiones de salud pública. Y él ya lo reconoció, creo que incluso hoy en la mañana dijo, yo en esto ni me meto porque no sé. ¡Qué bueno! ¡Qué bueno! Entonces, el esfuerzo que yo se los he venido diciendo aquí ya 2 meses. México ha sido un país que ha hecho las cosas de manera ejemplar. Ya nos vamos a sentar a platicar, Ana Rock, y si voy a México, si es que vives en la Ciudad de México, nos vamos a sentar a platicar y vas a ver cómo en junio o julio que nos sentemos, que yo vaya a México, vamos a platicar de esto y vas a ver cómo México va a tener reconocimientos mundiales por la manera en la que manejó el COVID, y eso no tiene nada que ver con el presidente Andrés Manuel López Obrador. No tiene nada que ver. Es el secretario de Salud, que es una persona que no tiene la elocuencia que tiene el doctor López-Gatell, pero el secretario de Salud es una persona brillante, es una eminencia. Pero el doctor López-Gatell le han dado la oportunidad de ser el que habla, porque es una persona que tiene mucho más elocuencia y desde luego es una persona muy inteligente, muy bien informada, muy bien preparada. Pero en esto no tiene nada que ver la política, no es una cuestión de dinero, no tiene nada que ver con nada. Se han hecho las cosas muy bien, muy, muy bien en salud pública, y pues bueno, en esto no ha tenido nada que ver el presidente López Obrador, y probablemente por eso también se hayan hecho también, ¿no? Así es, doctor. Pues bueno, las medidas de precaución personales, como decimos, que se pueden adoptar
que se deben adoptar, ¿no? La higiene personal, el tema de no asistir, si usted lo considera prudente, a masivos, al cine, pues es una decisión también personal que usted correctamente puede adoptar en lo individual, junto con algunas otras medidas. Ya se sabe que esto de la mascarilla, no tiene usted que ir a comprar un ciento y pagarlas a precio de oro, que solo beneficia a los oportunistas, ¿no? Hasta decimos, ¿cómo no compramos una caja para vender, ¿no? Ahorita, pero todo eso pues está de más. Entonces lo que tratamos aquí, tanto los especialistas como los informadores, pues es proporcionar a usted información verídica, apegada a la realidad, para que le sirva, ¿no? Más allá de las consideraciones políticas, esas las puede tener uno libremente, pensar lo que uno quiera con respecto a quien quiera, pero en lo que son las situaciones ya apegadas a datos científicos y a lo que se está dando, pues esa es la labor que intentamos hacer aquí cada día, mi querido doctor. Pues si gustas, ¿le entramos al tema vitiligo o lo seguimos postergando, amigo? Si tienes tiempo, tú dices. Es un tema largo, como te decía la vez pasada, y hay cosas nuevas, hay investigación muy interesante. Fíjate que nada más les voy a platicar un detalle así científico interesante respecto al tratamiento de vitiligo, pero ya después platicamos respecto a todo lo que, en el orden que siempre se los hago, las causas, qué es la enfermedad, cuáles son los signos, los síntomas, los factores de riesgo, el tratamiento, cómo se hace el diagnóstico. Eso se los platico en la siguiente sesión. Si es que no sigue este tema que necesite ser actualizado, yo lo hago con mucho gusto. Pero nada más les platico. Hay una investigación, se han encontrado cuestiones muy interesantes de acerca de la actividad de los melanocitos, y nada más fíjense, es tan interesante la actividad de los melanocitos, que son las células que producen el color de la piel y el color del pelo, que están íntimamente relacionados con una glándula que se llama la glándula pineal y unos centros en los cuales, en el centro ventrolateral, que quiere decir que está adelante y hacia un lado del hipotálamo, que es donde se controla el centro de la saciedad y el hambre. El ventromedial es la saciedad y el ventrolateral es el hambre. Bueno, están tan relacionados esto para que vean cómo pueden estar relacionadas muchas cosas en medicina. Por eso la medicina es algo muy interesante, es un trabajo como detectivesco a veces. Hay una sustancia nueva que va a salir al mercado, que está en investigación, está en la fase 3 de investigación clínica, que se llama afamelatonide, así se llama la sustancia, y hay otras que terminan igual, melatonide, porque quieren decir que están relacionadas con la melatonina y los melanocitos. Pero fíjense que este tratamiento de afamelatonide no solamente está relacionado con el color de la piel, con el pigmento de la melatonina, también está relacionado con la obesidad. Todos estos obesos mórbidos que vemos, de esos que no pueden ni caminar y que realmente, aunque comen mucho, pero no comen en proporción al excesivo peso que tienen, que pesan 250 a 300 kilos, es muy probable que tengan un trastorno del metabolismo que esté relacionado con los melanocitos. Entonces se empezó a ver esto cuando se empezaron a hacer los estudios de vitiligo, se empezó a ver que había modificaciones del peso, de la saciedad y el hambre en los pacientes, y entonces se derivó en otro estudio, y ahorita ya es un proyecto muy interesante, ya incluso hay un laboratorio, se creó un laboratorio específicamente para estudiar ese fenómeno. Entonces son cuestiones muy interesantes de investigación científica, a lo cual pues digo, ya saben que a mí me gusta leer cosas raras y tenerlos a ustedes así actualizados con cosas que van a ver dentro de 2 años, porque así lo hemos platicado aquí. No sé si ya han identificado que a veces platicamos cosas aquí en 1, 2 o 3 años, resulta que ya pasó lo que habíamos platicado. Entonces, por eso me gusta platicarles así detalles interesantes, además de platicar de la enfermedad y las cuestiones generales, pero darles así como información el plus, interesante, ¿no? El plus que siempre nos das, digo,
con los avances y la información de la que te haces tú acopio con respecto a los temas que aquí vamos viendo, doctor. Pues sí, un tema muy interesante que pues seguiremos postergando de acuerdo a la coyuntura, que bien vale la pena estar actualizando contigo, doctor, esta situación. Van surgiendo situaciones nuevas que son dignas de analizar contigo, lo cual agradecemos, y entonces pues seguimos postergando el tema para entrarle como debe de ser, Doc, cuando esto, pues cuando las aguas ya más o menos recuperen su cauce, ¿no? Así es, te digo, el pico más grave en México va a ser a finales de marzo, en la tercera o cuarta semana de marzo. Ahorita ya estamos en la segunda, entonces a partir del final de la próxima semana ya vamos a estar hablando probablemente de más casos, y es cuando vamos a empezar a ver que probablemente el número de ventiladores mecánicos no sea suficiente, que eso desde el principio ya estaba visualizado como el potencial problema más importante en México. Así es, doctor, sí, debemos estar ya, como dicen, es un aviso a tiempo para que esto no vaya a abonar en el pánico, justamente el que en las próximas semanas, lo decía ayer el mismo Tedros Adhanom, el titular de la OMS, vamos a ver un incremento de casos, de muertes y de países con la presencia de este COVID-19, porque es el desarrollo, el pico que debe de tener el comportamiento de esta pandemia, doctor. Entonces, que no cunda el pánico es algo que vamos a ver, como anticipamos aquí que pasaría con la llegada de este virus, que es inminente, y el desarrollo de la misma es inminente igualmente, doctor. Así es. Muchísimas gracias, como siempre te mandamos un abrazo, toda nuestra admiración y reconocimiento como siempre por estas aportaciones tan interesantes, informadas y útiles, sobre todo para todos nosotros aquí en Disyuntiva, doctor. Que tengas excelente fin de semana.